Hola amigos, ¿cómo están? Viendo que ya habíamos llegado a los 500 suscriptores, no dudé en sacar la publicación para que me hicieran sus preguntas. A la fecha en la que dije que dejaría de aceptar preguntas, llegaron 9 comentarios, en los cuales hay como unas 21 preguntas, así que no perdamos más tiempo y vamos a responderlas. Nando GT dejó la siguiente pregunta. ¿Aún te acuerdas de cómo conociste Guitar Hero? Si es así, cuéntala. Che, esa es una buena pregunta. Si no me falla la memoria, fue entre los años 2010 y 2011. Todavía no teníamos la Play 3, teníamos únicamente la Play 2. Mi hermano mayor era de los que más usaba la consola en aquel entonces. Y una de las cosas de las que más jugó en aquel entonces fue el Guitar Hero. Pero no fue ningún juego original. Fue una versión modificada del Guitar Hero 3. Para ser específicos, el Guitar Hero 3 Megadeth. Después de aquel día, llegó una vez en la que fuimos al Play Club, a un videoclub, a uno de estos que vendían juegos modificados. Y entre esos juegos habían varias versiones del Guitar Hero 3. La que más nos llamó la atención en aquel entonces fue el Guitar Hero System of a Down, también un mod del Guitar Hero 3. Le metimos vicio por mucho tiempo. Desde ese día me enganché a la saga. De hecho, una vez este año lo volví a rejugar al Guitar Hero 3 System of a Down. Hoy en día me pregunto por qué lo jugaba tanto en aquel entonces. Juan Alvarado preguntó lo siguiente. ¿Escenarios favoritos de Guitar Hero? A ver, la realidad es que son varios, pero te voy a decir los primeros 3 que se me vengan a la mente. Está el antiguo Royal Odeon, como sea que se pronuncie, de Guitar Hero 3, el Tour Dañado de la Justicia de Guitar Hero Metallica y Roma, del Guitar Hero Van Halen. La verdad que sí, me gustan mucho esos escenarios con alta capacidad. ¿Consola portátil favorita? Nunca tuve una consola portátil en mi casa, pero si tuviera que elegir una, al menos de lo que emulé en mi celular, me quedaría con la PSP, la Play portátil. Tenía un muy buen catálogo, la verdad. Jugaba tremendos juegos como lo era el Mortal Kombat Unchained, los Shin Budokai y el propio Tenkaichi Tag Team de Dragon Ball, o por qué no mencionarlo también al Ben 10 Protector de la Tierra. A mí me encantaba ese juego hasta en la Play 2, así que nada, la PSP para mí de las mejores consolas. ¿Pokémon favoritos? Me quedé en Alola, ¿ok? No seguí lo posterior. Pero decir Pokémon favorito, si hablamos de iniciales, podría quedarme con Blastoise o con la línea de Rowlet tranquilamente. Pero si hablamos de no iniciales, y me voy a ver como si fuera un viejo, me encanta la línea evolutiva de Pidgey, es todo un clásico. Felicitaciones por los 500, a por más. Thank you. El nickname tiene 3 preguntas. ¿Qué audífonos usas? Bueno, no es una pregunta difícil de responder, de hecho, los auriculares los tengo acá mismo, total son los que siempre uso, con luces LED y todo. Son una marca Onikuma K8 con pintado tipo camuflaje. Incluyen el micrófono que la verdad que me vino bastante bien. Estos los compré en cuarentena por allá en 2020 vía Mercado Libre. Estaban a buen precio en ese entonces y los terminé comprando. Y eso que hoy en día su precio, por cómo están las cosas, se infló bastante. Si los viera, no los podría comprar. ¿Qué guitarra andas usando para jugar y deseas adquirir en el futuro? No, jamás tuve una guitarra, aunque estoy esperando el día que llegue una. Si tuviera que pedir alguna como mi primera guitarra, podría ser tranquilamente la Les Paul del Guitar Hero 3 de PlayStation 3, porque es la consola que tengo de todas maneras. O si quisiera pedirme exigente, podría pedir la actual CRKD, o también otra que me llamó la atención, que es el hacha de Gene Simmons de Kiss. Una de esas 3, si las pudiera tener, la verdad que sería una bomba, porque tengo ganas de experimentarlo. ¿Te puedo cambiar 1 kilo de camote por 1 kilo de papas? No. Bagadig Worst preguntó. ¿Top 3 peores canciones del Guitar Hero 3? No tienen ni idea de lo que me costó pensarlo. Bueno, para hacerlo justos, solo voy a mencionar canciones del modo carrera, porque tiene tela, ¿eh?
Los top 2 y 3 se me hicieron muy difíciles de decidir, pero el top 1 lo tenía bastante claro. Número 3, Barracuda. Barracuda. La verdad que el top 3 es tranquilamente intercambiable con alguna canción aparte. No la del top 2, esa sí me la tuve más o menos clara. Pero lo que pasa es que, no sé, no me terminó de enganchar lo suficiente. Y encima, con tal dificultad en el segundo escenario, me parece que se pasaron un poquito. Número 2, Black Magic Woman. Esta sí la sentí como una canción totalmente desubicada, porque imagínate ya estar en el punto más alto de tu carrera, posiblemente en el mayor escenario que tuvo Guitar Hero en su historia, como lo es el desierto, y te ponen esto, una canción demasiado tranquila. No es mala la canción, pero la siento muy desubicada. Y bueno, el top 1 no tuve ninguna duda. Número 1, Cool Thing. Te juro, la mitad de la canción solo me causaba sueño y encima los patrones como de las notas amarillas se repiten 80.000 veces. Es tan repetitiva, en un momento se pone tan aburrida y simplemente no termina de enganchar con lo que es el resto y encima para un tremendo escenario como lo es el del Reino Unido. Así que bueno, ese sería mi top 3 peores. ¿A quién le cayó la piedra? Juego que más odias de la franquicia, además del Guitar Hero Live. Todos sabemos que Guitar Hero Live fue un desastre. Ahora, si tengo que elegir a otro peor, me la dejaste muy difícil. No puedo hablar de las versiones de Nintendo DS, porque si bien esas deben de ser malas, yo nunca las probé. Si hablamos de los juegos hechos para las consolas caseras, yo tengo un empate. Con todo respeto a la gente que les gusta estos juegos, sinceramente, a mí no me llamaron la atención ni el Guitar Hero de los 80s de la Play 2, y este le va a pegar a mucha gente, supongo. Band Hero no me gustó. De por sí Activision cagó un montón de planes que ellos tenían. Van Halen entró en un muy mal momento. Warriors of Rock no vendió como se esperaba y eso que es un juegazo. Pero si tengo que decir uno que estuvo completamente de más, definitivamente fueron estos dos juegos. El Guitar Hero de los 80s vino después del Guitar Hero 2, pero ese fue prácticamente un copia y pega con cambio de skins, porque los escenarios prácticamente no tuvieron cambios. Y después está el Band Hero, que todos sabemos las razones por las que llegó. Y encima, aunque tuvo cruces como los que fueron con Taylor Swift, No Doubt y todo lo demás, salió muy mal con el tema de las demandas. Y de por sí su repertorio musical tampoco es que me cautive demasiado. O sea, sí tienen éxitos como es el Kung Fu Fighting o Dirty Little Secret, pero la realidad es que Band Hero está muy fuera de lugar. Tus 3 mejores canciones del Guitar Hero 3. Ok, vamos a aplicar exactamente lo mismo que con las peores canciones. Solo voy a mencionar canciones del modo carrera. Y creo que uno de los dos le va a llamar la atención a alguno de ustedes. Número 3, One. A partir de acá fue cuando conocí a Metallica y creo que muchos de los que jugaron este Guitar Hero también. Es una de las últimas canciones, pero que tiene todo el derecho de estar ahí. Impone mucho con su dificultad progresiva. A ver a quién le llama la atención este. Número 2, Story of My Life. No sé de muchos que digan que esta sea de sus canciones favoritas y no los culpo, pero la verdad que a mí me encanta. Hubo un momento en el que sí, no me parecía la gran cosa, pero después le conocí otras versiones aparte del cover este que sacó Guitar Hero y después de pensarlo, era un temón. Además el chart, pese a ser de nivel 1 y ser algo desafiante, te engancha bastante bien. Número 1, Cliffs of Dover. Sí, otra de las últimas canciones, pero es la que más se sostiene entre dificultad, razones para estar ahí y el hecho de que ni siquiera sea una canción con los 4 miembros de la banda. O sea, es una canción que se enfoca en el solo de la guitarra. Es la única canción que no incluye vocalista en el modo carrera y yo cada vez que abro el Guitar Hero 3 no dudo en jugarla. Bueno, ese sería mi top 3 mejores canciones de Guitar Hero 3. ¿Ustedes coincidirán también?
El God Pokeparks tiene 3 preguntas. ¿Te gustan los Other Friends? Ok, hablar de esto será un giro de 180 grados respecto a preguntas anteriores, pero lo voy a responder igual. Probablemente haya gente que se pregunte, ¿qué es Other Friends? No le voy a mentir a nadie, yo también me lo pregunté, así que investigué. Y esto fue lo que me salió. That's right, I heard the story over and over again. Gee, it's swell to finally meet her other friend. Resulta que Other Friends es una canción compuesta para la película de Steven Universe. Así que acá me queda la primera parte de mi respuesta. No he visto la película. No me he visto todo Steven Universe. Me habré visto unas 2 temporadas y lo dejé por completo porque la actitud de Steven ya me estaba dando vergüenza. Por ende no llegué a ver la película. La canción la escuché y no suena mala, lo voy a reconocer. Y tal vez los efectos visuales sean porque no tengo el contexto de la película. Aunque si por decir los Other Friends, que lo estás diciendo en plural, te estás refiriendo a lo que trata tu canal, con mucho respeto, Gods, pero yo no soy parte de ese público. ¿El mod de hacer rock lo hiciste tú? Si es así, ¿podrías hacerme uno? Bueno, tenemos una pregunta 2 por 1. El tema del mod de Ladón de Pokémon técnicamente es un sí pero no. Sí es cierto que lo que yo hice fue adaptar el esqueleto de un modelo del Guitar Hero al modelo. Si lo tenemos que decir así, técnicamente sí, el mod lo hice yo. Pero todo lo que es el modelo 3D no es mío. Este en realidad lo saqué de una publicación de DeviantArt. Obviamente cuando lo publiqué le di los créditos al usuario que lo exportó. Aunque con esto voy a dejarte la segunda pregunta en el aire. Da la casualidad de que yo estoy estudiando en la escuela de arte, así que posiblemente llegue un momento en el que aprenda modelado 3D. Así que quién sabe, viendo que tu avatar según tu banner de YouTube no se ve tan difícil de replicar en 3D, te lo dejo a tu criterio. Buenas mi estimado, lo saluda el señor Axelrod. Acá mis preguntas. ¿Personaje favorito de Guitar Hero? Hasta hoy no me decido. Yo varío demasiado el tema de los géneros. A veces uso una mujer, a veces uso un hombre. Para ser exactos me gustan tanto Axel Steel como Judy Nails, los dos de la portada del Guitar Hero 2. Aunque tomando en cuenta cómo se les trató pasando las entregas, me decanto más por Axel Steel. Judy Nails tiene sus errores, por ejemplo en el Guitar Hero 2. Jugar con su Highway la verdad que me dejaba ciego, era bastante difícil. Y sus transformaciones en el Warriors of Rock la verdad que no me cayeron lo suficientemente bien. Por el otro lado, a Axel lo ocupo desde que conocí la saga, así que sí, no tengo ninguna duda. Axel Steel, mi personaje favorito. ¿Qué opinas sobre el tema de Red Octane Games? La verdad, están lejos de ser lo que alguna vez fueron. El Red Octane original quebró tras el mal recibimiento del Guitar Hero Van Halen, y hace un mes atrás se dio a saber de que los veteranos de la franquicia intentaron traer de vuelta a Red Octane Games. Y digo intentaron traer porque se nota por lejos que esto no puede llegar a ser lo que Red Octane fue en el pasado. Y la situación actual de sus viejos compañeros de trabajo tampoco es que esté siendo tan buena. Neversoft no regresó tras la quiebra, Activision tras Guitar Hero Live no se volvió a saber de esos juegos de música, y Harmonix fue comprada por Epic Games. Los del Red Octane actual decidieron probar algo diferente y llamaron a los muchachos que crearon Shark, que es básicamente un clonero de Rock Band. Pero si esto busca hacerle competencia a los actuales Rock Band 4 o Fortnite Festival, es imposible. Nomás esperemos que no se mueran tan temprano. ¿Cuál es tu Guitar Hero favorito? Sin pensarlo 2 veces, actualmente lo es el Guitar Hero 3. Y digo actualmente porque quisiera probar algunas cosas. Especialmente quisiera probar el Guitar Hero Warriors of Rock y también el Guitar Hero Metallica. Si algún día pudiese probar los 3 con la guitarra, ahí podría realmente opinar cuál podría ser mi Guitar Hero favorito. Sin embargo, en la actualidad, Guitar Hero 3 es de lejos mi Guitar Hero favorito. Felicitaciones por los 500 suscriptores. I like you. You're my favorite reason to smile. David Custodio tiene una única pregunta. ¿Tienes otra cosa en mente para agregar en tus videos o streams? Tengo ideas pero nunca se me dan por concretar, ya sea volver a hacer como en el pasado y volver a activar mi cámara, o incluso la alternativa de crear una voz secundaria.
Un ejemplo de voz secundaria es lo que estoy haciendo ahora. O incluso casos como el de ahora que pienso utilizar mi micrófono y dejar a un lado el loquendo. Pero no pasan de ser eso, solo son opciones. Yo creo que por como estoy ahora, tengo suficiente. El Grim 900S se preguntó, ¿qué te gusta hacer además de jugar y subir videos? Qué raro se siente haber pasado una pregunta tan básica. De por sí el hecho de que yo haga algo diferente son ocasiones anecdóticas. He probado a dibujar tanto a mano como digitalmente. Cada tanto con unos muchachos me gusta ir a jugar a la pelota. Y otras raras ocasiones me pongo a leer el manga. Telegion deja las últimas preguntas. Mejor luchador actual y previo de WWE. Voy a empezar por luchador previo. El SmackDown vs. Raw 2011 fue de los primeros juegos que jugué cuando tuve la Play 2. Así que de ahí puedo sacar mi luchador previo favorito, que puede ser tanto el Undertaker como Rey Mysterio. Si hablamos de mujeres, bueno, no puedo decidir. Yo honestamente cuando tenía ese juego nunca usé a la división femenina. Pero si tengo que tirar un nombre, voy a decir Lita. Por otro lado, luchadores actuales es difícil de elegir, porque a los mejores los están buscando bastante mal. Si tengo que tirar nombres, voy a decir que el Cero Miedo. ¡Excelente! Y por otro lado, si tengo que elegir a una mujer, muchos se decantan por las japonesas, pero en lo personal, a mí me encanta la gótica. ¡Mi mami! ¿Cuántas guitarras tienes? 0. Y si hay alguna que quieras. Mientras estaba editando este video me replanteé la respuesta. Además de las 3 guitarras que ya dije cuando el nickname hizo la misma pregunta, una cuarta guitarra que me llamó la atención y esta es más común todavía, podría ser la Genericaster del Guitar Hero 5. Me parece simple pero efectiva. Y para los que se preguntan cómo estoy haciendo esos gameplays, bueno, no es tan difícil de responder. La mayoría de mis gameplays son con un joystick de PlayStation 3. A este le tuve que instalar unos drivers a hice que funcionara en mi computadora. Y en los casos recientes del Fortnite Festival, como mi mando se echó a perder, estoy optando por el teclado. Lo mismo aplica a los streams, así que estoy esperando o a un control nuevo o a, si Dios quiere, conseguir una guitarra. Y si por esas casualidades hay alguien que se interese en ayudarme en este tema de conseguir una guitarra, siempre dejo en la descripción tanto mis enlaces a Streamlabs como a Mercado Pago si son de Argentina. Y una vez todo esto dicho, quiero darle un espacio especial a la última pregunta. ¿Por qué rías de foto? Esas son mis preguntas, mi estimado Marian, y felicidades por los 500 subs. A por los 600 ahora XD. Todo esto comienza en plena pandemia por allá a inicios del año 2021. Uno de mis amigos de la infancia me dio a saber que tenía un servidor de Discord con unos amigos que tenía en aquel entonces, porque yo me había mudado. Y para seguir en contacto con ellos, me dio acceso a su servidor de Discord. Lo que hizo que yo reactivara mi cuenta, ya que la tenía creada desde 2018 pero prácticamente no la usaba. Aunque curiosamente, el servidor de Discord no lo usaban mayormente para charlar entre sí. A veces sí lo hacían, pero había un entretenimiento mucho más grande ahí dentro. Uno de los muchos bots que existen en Discord, y que era el que más se usaba entre mis compañeros, era Mudae, básicamente un bot de entretenimiento que se trataba en la cacería de waifus. Y bueno, yo con solo 6 meses de experiencia conocí un montón de conceptos y de paso conocer a un montón de personajes hasta que empiezo a intentar llevarlo más allá. Tuvieron que pasar únicamente 6 meses y yo me había unido a un servidor de Discord que tenía a una de las VTubers del momento, una compatriota mía. Ahí dentro también tuve la chance de conocer a mucha gente, pero uno de los que más le hice llamar la atención sin darme cuenta era alguien a quien voy a representar con este personaje. Bueno, me dieron a entender de que también tenían el bot de Mudae adentro de ese servidor, y ahí todo parecía bien, pero claro, como mi experiencia en aquel entonces era de solo 6 meses, yo era demasiado casual, y como saben, en todos los juegos están los casuales y están los tryhards. Yo en aquel entonces era alguien que no toleraba a los jugadores tryhards, y como mi compañero era uno de ellos, yo cuando de la nada invoqué a waifus valiosas, él se las llevó sin dar palabras. Entre esas mujeres valiosas dentro del juego estaban Nico Robin de One Piece, Asuna de Sword Art Online, pero la más importante, Rias Gremory de High School DxD.
Este chico le tenía una atracción que no me imaginaba en su vida. Y mientras él estaba disfrutando de su mujer, yo estaba con las manos vacías. De ahí, con el pasar de los días, conocería a alguien que voy a representar con esta imagen. Y vuelvo a mencionar, era una chica. Durante todo lo que fue esa temporada, esa chica me estuvo ayudando bastante. Y hablo dentro del juego, obviamente. Entonces, cuando liberaron a todas las chicas, haciendo un reinicio de temporada, todo se descontroló. Además, supe que este Pain tenía 2 guardaespaldas, podríamos decir, que los voy a representar con Ymir y Crystal Lens de Shingeki no Kyojin. Yo, después de haber pasado una primera temporada en ese servidor deprimente, quise desquitarme. Y en su momento hasta sacaba memes referenciando lo que podían ser mis futuras actividades, porque yo encima no era tryhard, solo estaba intentando ser inteligente. Y a lo que me refiero con haber sido inteligente, es que en base a otras capturas como Kura de Hololive o Rei Ayanami de Evangelion, pude entablar negocios con la gente. Y entonces, cuando llegó alguien que capturó a Rias Gremory y que no era Pain, yo pude hacer el trueque. Y ahí, esa mujer estaba en mis manos por primera vez. No obstante, y aunque parecía ser un hecho que en su momento para mí fue impresionante, en lo que avanzó la temporada, todo se fue al carajo. No solo entablaba negocios, entablaba una buena relación con la chica que dije anteriormente. Y entonces, cuando esta no pude tener a un personaje que ella deseaba, yo ofrecí a Rias con el tal de poder satisfacerla. Entonces cambié a Rias por, en aquel entonces, Satoru Gojo. Lo que no sabía es que era un arma de doble filo y que caía en ella. Entonces la chica se fue feliz, pero yo encima no solo que me fui frustrado, sino que mandé todo a la basura. Y para colmo, tras los hechos, la chica tuvo que retirarse. En un inicio fue por exámenes, tanto así que me entregó toda su bolsa. Cuando regresó le devolví la bolsa, pero la echaron, la banearon porque de una manera u otra descubrieron que era menor de edad para el servidor de Discord y entonces la echaron. Ella estaba por cumplir la edad permitida unos meses después, pero para ese entonces a mí ya me había dejado completamente desolado. Sin la chica, sin Rias, sin siquiera algo en el bolsillo. Esa temporada también terminó muy mal para mí. No me imagino que solo para mí, para ella también. Y también para muchos de mis compañeros que me estuvieron acompañando en aquella temporada. Y mientras yo estaba prácticamente en bancarrota, estaba viendo cómo esos 3 estaban divirtiendo con la pelirroja. Y llegó un momento en el que me pregunté ¿por qué estaba haciendo esto? De hecho, no entendía por qué le tenía tal apego al personaje. A esta le tenía apodada como la Nequita. Por cierto, vaya apodo de mierda, de verdad. A mí no me gustan los gatos, no sé a ustedes. Entonces, de haberme preguntado tanto por qué le tenía tal interés a Rias Gremory, decidí por primera vez ver la serie de High School DxD. Y tras haber visto las primeras 3 temporadas, entendí todo. No solo de por sí la figura es elegante, sino también lo que era su personaje. Ella se preocupaba por la salud de sus compañeros, y a pesar de que de por sí sea muy provocante, yo la verdad no despegaba los ojos de la pantalla. Y no solo el personaje, todo DxD. La historia se me enganchó por completo. Bueno, no tan por completo, porque si hay algo que también caracterizaba esta serie, era el fanservice. Sí, era frustrante lo mucho que abusaban del fanservice, y eso se notaba demasiado. Pero si sacamos todo eso, la serie no es tan perversa como muchos podrían decir. Yo nomás podría criticarle 3 cosas. Primero, el protagonista. Segundo, el exceso de fanservice. Y tercero, toda la 4ª temporada. Para mí, High School DxD Hero no existe, de verdad. Desde cómo alteraron el final de la 3ª temporada hasta todo el cambio visual. Bueno, después de haberme visto toda la serie, comprendí por completo por qué la persona estaba tan interesada en Rias Gremory, y sin darme cuenta, me contagió a mí. Yo solía tener una lista en la que rankeaba las que eran mis waifus favoritas. Siempre alteraba las razones, pero desde que vi DxD, Rias Gremory no salió del top 3. Y mientras más avanzaban los hechos, no solo pude recuperar a Rias en una temporada más adelante, sino que una vez el servidor dejó de tener el Mudae porque, la verdad sí, era bastante tóxica esa zona. Lo terminé llevando a otros sectores. De un día para el otro empezaba a incorporarla en todas partes.
creaba imágenes personalizadas, cambiaba constantemente mi foto de perfil, eso incluyendo la foto que tengo ahora. De hecho, mi cuarto está pintado de rojo por las razones ocultas. Le estandaricé como hasta fondo de pantalla en mi celular. Realmente empecé incluso a comprarme el manga. Y finalmente el que me atrevo a decir que es el punto más alto al que he llegado hasta ahora. El mod de Guitar Hero World Tour, que de hecho es más, a la fecha a la que programé este video se cumple un año desde la primera vez que mostré el mod al público. Y creo que después de haber exhibido todo esto, siento que debería dar las gracias. No solo a los compañeros del origen, que la verdad no sé nada de sus vidas, sino también a los que me están viendo en YouTube ahora mismo. Porque puede que haya parecido raro que de la noche a la mañana haya pasado de tener como estándares a Dean Ambrose, o Cassie, o Note de Dragon Ball Heroes, a que de repente vean a Rias Gremory por todas partes. Sí, es cierto que todo fue una sorpresa, pero no se preocupen. Pese a todo lo que puede hacer el personaje por el tema fanservice, yo aunque sea fanático de la serie, aunque a pesar de que el personaje prácticamente me haya cambiado por completo, y que de por sí exista gente que se tome todo esto como un chiste, ¿saben qué? Ustedes son libres de hacer lo que quieran. Puede que me moleste, puede que me ría, puede que me avergüence, pero esta es mi realidad. No soy de sonar muy simp, pero si estoy haciendo este video y respondiendo a esta pregunta es porque me quiero desquitar. Rias Gremory ahora es parte de mi vida.